Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a todo el pueblo cubano, mi nombre es Nilmaris Díaz Ramos y desde acá de Puerto Rico le damos la bienvenida a otro episodio de Puerto Rico Somos Caribe. El pasado 5 de enero, el cantante boricua Bad Bunny lanzó su producción discográfica Debí Tirar Más Fotos. El álbum, que para muchas es una carta de amor a la cultura puertorriqueña, también ilustra algunos de los problemas que estamos viviendo en Puerto Rico. Canciones como La Mudanza y Lo que le pasó a Hawái describen distintas manifestaciones del desplazamiento que arropa cada vez más a nuestro archipiélago. El desplazamiento es un fenómeno que hemos vivido en múltiples momentos históricos en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, que también han sufrido procesos de colonización y de organización que responde a intereses capitalistas e imperialistas. En tiempos recientes, la imposición de una deuda pública y de medidas de austeridad a costa del pueblo, la corrupción del gobierno colonial y sus agencias públicas, el paso de varios huracanes y la reciente pandemia del COVID han creado la receta perfecta para la aprobación de políticas públicas que promueven la inversión estadounidense y extranjera mientras se apropian de nuestro poder político y de nuestro territorio. Por eso, en la Colectiva Feminista en Construcción, organización política feminista negra en Puerto Rico, que lucha contra el desplazamiento, este se manifiesta de manera política y territorial. El desplazamiento político es el que vivimos bajo un gobierno que responde a los intereses de Estados Unidos, con una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos, que tiene el mayor poder decisional sobre la inversión pública para la educación, la salud y la seguridad. Bajo la Junta hemos sufrido una nueva ola de privatización de los servicios públicos, mientras el desplazamiento territorial se manifiesta en el quebrantamiento de nuestras comunidades, con la expropiación de nuestros hogares, el alza de rentas imposibles de pagar, la apropiación de las playas y otros espacios públicos, para dárselos en bandeja de plata a los inversionistas estadounidenses y extranjeros, así como a personas pudientes provenientes de los Estados Unidos. En el programa de hoy queremos centrar las maneras en que está ocurriendo este fenómeno en distintos ámbitos del archipiélago puertorriqueño, pero también conocer cómo algunas de las organizaciones están enfrentando y resistiendo estas violencias. Hoy estaremos conversando con dos compañeras de distintas organizaciones de base en Puerto Rico, cuyos trabajos hacen frente directo a las políticas de desplazamiento presentes en el país. En esta edición contaremos con la participación de Marisa Reyes Díaz de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica y Canicha Rivera de Colectivo ILE. Bueno, pues hola Marisa, bienvenida a nuestro programa Puerto Rico Somos Caribe. Estamos aquí para hablar un poco del trabajo que haces con tu organización Boricua de Agricultura Ecológica. ¿Verdad? Ustedes son una organización que promueve la soberanía alimentaria, la conservación del ambiente y busca también aumentar las fincas sostenibles aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar un poco sobre el desplazamiento, algo que sucede, ¿verdad? Comúnmente es cuando se habla del desplazamiento, se habla sobre el quebrantamiento de comunidades en zonas urbanas, se habla mucho, ¿verdad? Del acceso a las playas. Pero, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Y por conversaciones que he tenido contigo anteriormente que afecta la producción de alimentos aquí en Puerto Rico y más cuando nosotros, ¿verdad? Dependemos por nuestra relación colonial con los Estados Unidos, dependemos mucho de la importación de alimentos. Así que sí, pues hablarnos un poco sobre cómo, ¿verdad? Estas políticas de desplazamiento afectan la agricultura aquí en Puerto Rico. Sí, yo creo que la agricultura lleva sufriendo el desplazamiento históricamente por también las políticas de colonización, pero también de desarrollo económico y cómo se impulsa, ¿verdad?, de desestimar o incluso minimizar el valor que tiene una producción agrícola, sobre todo en un estado colonial, ¿verdad? En un estado colonial tú quieres perpetuar una dependencia de otras producciones. Así que no es solamente
cómo se ve ahora palpable, sino que históricamente es un sector que ha sufrido el desplazamiento por cómo se atiende el tema de la colonia, ¿verdad? Y recientemente el asunto de los altos costos para acceso a tierra, las posibilidades de desarrollo que no es agrícola en terrenos que están clasificados como agrícola, el, des, el desmantelamiento de los sistemas y los accesos para las comunidades más vulnerables, sobre todo comunidades más al centro de la isla, del no tener acceso a hospitales, no tener acceso a buenas educaciones, hace que la gente se mueva, que se desplace más aún y eso aumenta la vulnerabilidad en los campos. Así que hay una serie de políticas que yo creo que si uno empieza a mirar de cerca cómo fue este acontecimiento desde la agricultura históricamente, podemos ver cómo se están repitiendo los mismos patrones ahora, pero también en las ciudades o en las costas, porque inicialmente las costas eran de la gente y de momento ya es un empujón de que esto es zona turística. Pues los campos también se están transformando en zonas turísticas ahora y eso también aumenta ese desplazamiento. Y yo creo que los desarrollos desmedidos y el que siempre esté disponible primero para las corporaciones y no para la naturaleza y no para las comunidades, aumenta esa vulnerabilidad en cuanto a desplazamiento muy rápidamente. Así que yo diría que eso marca un punto clave, ¿verdad? Para cómo se va desarrollando esos desplazamientos. Veo. ¿Y qué tipo de políticas públicas ahora mismo que puedas mencionarnos hay en juego en Puerto Rico que trace, ¿verdad? Como que esa línea directa entre esta política de desplazamiento y estos efectos en la agricultura. Yo creo que, ¿verdad? Puedo resaltar mucho el facilitar el acceso a los permisos. Esto del fast track, ¿verdad? El facilitar que los proyectos se puedan desarrollar fácilmente sin un análisis apropiado de los permisos, porque se han también desarticulado mucho las agencias, además de que están muy politizadas. Eso definitivamente es un aumento de esos desplazamientos, el no tener un control de los Airbnb, el promover los proyectos industriales de placas solares en terrenos agrícolas, ¿verdad? El promover la producción energética en terrenos agrícolas como algo que es afín, definitivamente promueve esos desplazamientos de una manera disimulada. Eso sin contar que no hay una protección de cultivos para Puerto Rico, no hay una reforma agraria que promueva que los agricultores puedan sostenerse realmente de su producción agrícola. Son factores que inciden directamente en que para nosotras como productoras sea más complejo aumentar esa producción. Así que lo que tratamos de buscar es cómo se pueden promover espacios seguros, pero a final de cuentas, ¿verdad? El Estado ha articulado un sistema donde se favorece lo que viene de afuera y no una producción local. Y si encima no hay una protección del territorio apropiada, ¿verdad? Que promueva el ciclo de vida, que promueva que la gente pueda quedarse en los campos, que pueda sostenerse desde la agricultura, definitivamente ese desplazamiento se ve más afín. Así que yo diría que el tema de planificación, el tema de desarrollo, pero también el tema de cómo se benefician los extranjeros por encima de lo local, son leyes y son políticas públicas que promueven los desplazamientos de las personas que pueden promover una vida en el campo. Así que eso podría decir así como Sí, resumido. sí, no, y que también creo que me hiciste mención específicamente sobre el uso de los terrenos agrícolas para las placas solares, que vemos como todo es este entramado, porque entonces el problema de la privatización también está afectando directamente, ¿verdad? La generación, queremos generar electricidad y la solución que estamos viendo inmediata es lo de las placas solares y pues se deja de lado, ¿verdad? Esa protección a los... Y que es importante la producción de energía, ¿verdad? De una manera limpia, pero tiene que ser responsable, ¿verdad? A final de cuentas, cómo no repetimos esos patrones de desarrollo que desplazan en otras comunidades a nivel internacional por el acceso al litio o como ha sido históricamente con los gases o con el petróleo o con el carbón. Si ya pasamos por eso, si supimos cuáles eran los errores que cometimos, a través de ese extractivismo tan aterrador, tan
¿verdad? Que desplaza a las comunidades, que destruye el entorno natural, porque vamos a repetir el patrón con lo que se supone que son energías limpias. Pues tenemos techos, tenemos infraestructuras creadas, tenemos que utilizar lo que existe y no afectar otro recurso natural que no se renueva, ¿verdad? Nuestros recursos son finitos, no son infinitos, y en una isla eso se siente más palpable. Así que el tema del desplazamiento yo lo veo muy atado al manejo de nuestra naturaleza, al manejo, ¿verdad?, de nuestro entorno natural, y eso lo vemos desde las costas hasta los ríos, hasta las montañas y hasta nuestros llanos productivos agrícolas. Bien. Gracias por eso, Marisa. Te iba a preguntar también sobre el trabajo, ¿verdad? Directamente que ustedes hacen como organización. ¿Qué prácticas, no sé, qué actividades hacen que entonces son acciones directas contra estas, ¿verdad? Manifestaciones del desplazamiento que nos has hablado? Una es promover la educación en torno a una agroecología, a una agricultura sustentable. Nosotros promovemos mucho la agroecología, pero también estamos activos en grupos que forman parte de atender este tema de las políticas públicas por la defensa del territorio y por que se limiten el tema de los desplazamientos. Así formamos parte del frente, ¿verdad? Por el derecho a permanecer, pero también formamos parte de la campaña de Tierras para Agricultura, Techos para Energía. Se hacen campañas desde las distintas regiones, porque a final de cuentas la Organización Boricua de Agricultura Ecológica está regada por todo Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, es importante que las fincas estén organizadas también. Así que promovemos que nuestras fincas alrededor de todo Puerto Rico, sus agricultores, sus productores, sus custodios puedan sentirse seguros y seguras con el trabajo a través de brigadas solidarias, a través del apoyo mutuo, a través de acompañamiento educativo, a través de herramientas que faciliten ese acceso, pero también a través de formación política, porque tenemos que entender que estos desplazamientos no son al azar, son articulados por el gobierno y por un sistema, ¿verdad?, particular. Así que el entender y comprender esa formación política que se riega, ¿verdad?, como se riegan los microorganismos en el suelo, pues es lo que promovemos desde la agroecología, esa formación que se vaya articulando desde las comunidades. Creo que en otra ocasión había hablado con uno de tus compañeros de Boricua sobre, ¿verdad? Que también tienen unas redes de apoyo incluso a nivel internacional. ¿Cómo Sí. visualizan, ¿verdad? Como que ese apoyo desde otras partes del mundo para frenar entonces ese fenómeno aquí en Puerto Rico? Pues esas conversaciones están muy latentes porque algo que hemos ido palpando, ¿verdad? Formamos parte, como organización boricua, formamos parte de la CLOC y parte de la Vía Campesina. Y la Bahía Campesina es un movimiento internacional que reúne a campesinos alrededor del mundo en más de 180 países, ¿verdad? Así que la amplitud, y cuando ocurren estas asambleas internacionales masivas, esa diversidad cultural se siente bien palpable, pero cuando empezamos a hablar de nuestras amenazas y de nuestras situaciones particulares por los distintos países, son iguales, ¿verdad? Tal vez el nivel de intensidad de cómo lo sentimos es diferente, pero los problemas siguen siendo lo mismo. Así que se ha ido articulando, ¿verdad? Las conversaciones son, el problema es local, pero es verdad, como lo sentimos local, pero a final de cuentas la amenaza es internacional. Entonces, entender esa internacionalidad de nuestros problemas es bien importante porque no tenemos que sentirnos solos o solas dentro de esta lucha por los desplazamientos, porque a final de cuentas hay otros países con estas redes que nos pueden sostener, ¿verdad? En Estados Unidos hay fincas agroecológicas. ¿Cómo podemos tener conversaciones para que estos desplazamientos no se sientan tan fuertes desde el país que nos coloniza ahora mismo? Pero también cómo entablamos redes con el Caribe, ¿verdad? Que formamos parte de ese Caribe para seguir fortaleciendo nuestras luchas y cómo nos sostenemos. Entonces aprendemos de estrategias también, ¿verdad? Entendemos que esos problemas vienen siendo globales, pero también cómo solucionarlos a nivel local. Así que formar parte de ese movimiento internacional y que nos hayan reconocido como una nación, ¿verdad? Que
ha permitido que esas conversaciones salgan de nuestro patio, que no nos sintamos como únicos en ese sentido, ¿verdad? Amenazados como colonia que somos, sino que América Latina, Asia, ¿verdad? Oceanía, África sufre los mismos problemas de alguna manera u otra, ¿verdad? Con sus intensidades y sus particularidades. Así que esas conversaciones enriquecen nuestras posibilidades de lucha, pero también ponen en un plano internacional cuáles son esos problemas locales y adelantan unas políticas globales de alguna manera u otra, y podemos enriquecernos de eso. Excelente. Bueno, Marisa, súper agradecida con tu participación aquí y nada, Boricua y todas las organizaciones acá, la colectiva, seguimos colaborando. Así que muchas gracias por estar con nosotros en Somos Caribe. Gracias a ustedes por el espacio y seguimos en pie de lucha. Todas estas políticas de desplazamiento de las que hemos estado hablando son medidas que aterrizan en nuestros cuerpos y en nuestras comunidades. En un país como Puerto Rico, que seguimos experimentando la violencia antinegra y la violencia de género a través de estas políticas, hay organizaciones como Colectivo ILE que hacen un trabajo educativo, descolonizador y liberador. Y es por eso que vamos a estar conversando también con Canicha Rivera de Colectivo ILE para que nos hable un poco de ese trabajo. En Puerto Rico, según el censo del 2020, 43% de nuestra población está bajo los niveles de pobreza. Y dentro de esa población, el 50% de las personas bajo el nivel de pobreza son mujeres jefas de familia. Así que quería preguntarte a qué tú crees que se debe esa dinámica y cómo se manifiesta el desplazamiento, ¿verdad? En esa estadística. Gracias. Creo que una de las razones más importantes y lo que hemos estado trabajando, ¿verdad?, entre organizaciones, es que la gente reconozca que nuestro sistema y quien está gobernando y quienes se supone que nos protejan, no están haciendo ese trabajo. Que hemos escuchado frases como que pues Puerto Rico es para todo el mundo menos para los puertorriqueños, pues sí. Y se ve así cuando a la mujer trabajadora, negra, por más que trabaje y pues le pueden dar 10,000 horas, al final del día no da abasto. O sea, no tiene energía para llegar a su casa, bregar con su familia, también pensar en uno como mujer, como que todas estas cosas se hacen sumamente complicadas cuando los trabajos que están disponibles usualmente ni siquiera son sueldos justos, a veces ni siquiera te ofrecen planes médicos, que eso implica que no tienes para cuidar tu salud, ni siquiera la de tus hijos, entonces sumamente complicado tú querer sacar tu familia hacia adelante, pero cuando el sistema y la sociedad, ¿verdad?, te sigue poniendo trabas en el asunto, pues se dan este tipo de estadísticas. Sí, que está definitivamente diseñado no para que la gente prospere, como se dice por ahí, sino para seguir como marcando esas trabas. También las mujeres negras usualmente hacen la mayoría de la clase trabajadora en el país, o que también se ve reflejado ¿verdad?, como en esa disparidad. También, pues, obviamente, y por eso también te invitamos al programa, queríamos hablar sobre cómo entonces desde el trabajo, ¿verdad?, antirracista y decolonial que hacen desde Colectivo ILE, ¿verdad?, de resistencia y de autogestión, cómo se combaten estas políticas de desplazamiento y qué cosas tú crees que hacen falta por hacer. Creo que eso todavía hay mucho que trabajar, pero para mí y para nosotras es sumamente importante darnos visibilidad. O sea, que las mujeres negras y las personas negras estén en los espacios. Porque el desplazamiento, y más en Puerto Rico, lo más evidente, incluso esto en el mismo racismo, mientras uno lo va internalizando, pues uno como persona negra racializada, pues se siente usualmente inferior. Por lo tanto, la mentalidad o el gobierno, el sistema te va enseñando así como que de manera chiquitita de que este lugar no es para ti, que tú no mereces este espacio, que los cargos o que un sueldo justo, que una vivienda digna, que con alimento justo, y no es real, porque verdad, tú lo que vienes a servir y a trabajar. Así que para nosotras es sumamente importante siempre rescatar el gozo, la alegría, pero también nuestra dignidad, que se vea reflejada en todo lo que hacemos. Y que en los espacios donde usualmente no nos vemos, pues llegarle y ocuparlo.
Sí, la importancia de, ¿verdad?, ser el rostro de dónde se toman las decisiones, ¿verdad? Y la habilidad de las comunidades también de ser quienes se rescatan, ¿verdad? No hay necesidad de esperar necesariamente por el sistema. Canicha, gracias por haber conversado con nosotras y por todo el trabajo que hacen desde Colectivo ILE, así que esperamos, como siempre, estar en la calle colaborando, así que gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy dedicado al desplazamiento. Esperamos continuar hablando sobre este tema en programas más adelante. Pero no nos queremos despedir de la edición de hoy sin afirmar que muy a pesar de estas nuevas formas de colonialismo y colonialidad que estamos viviendo en Puerto Rico, hay un pueblo que resiste, que está en pie de lucha y continúa luchando por su liberación. Durante los pasados años, una red de organizaciones como la Colectiva, el Comité de Solidaridad con Cuba, Colectivo ILE y Boricua confrontamos y nos articulamos a través de la educación, la formación, la organización comunitaria y otras estrategias para luchar por nuestro derecho a permanecer en nuestro país, pero sobre todo por nuestra liberación como pueblo. Agradecemos tener la solidaridad del mundo y sobre todo del pueblo cubano en esta lucha. Y por eso le gritamos al imperio desde San Juan a La Habana: resistimos, ocupamos, desplazadas nunca más. Gracias por sintonizar Somos Caribe. Hasta la próxima.